El nene del pasillo C. La primera noche pensé que era el cansancio. Eran casi las 3 de la mañana y el hospital estaba en ese silencio raro, que no es silencio del todo. Máquinas respirando, luces zumbando, pasos que no sabes si son tuyos o de otros. Yo estaba solo en el pasillo C, el que casi no se usa de noche. Ahí lo vi, un nene, chiquito, descalzo, con una bata blanca demasiado grande para su cuerpo. Estaba parado al fondo del pasillo, bajo una luz que parpadeaba. No lloraba, no gritaba, solo me miraba. ¿Estás perdido?, le pregunté. No respondió. Empezó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido. Cuando estuve cerca levantó la cabeza. Tenía los ojos enormes, cansados, como los de un chiquillo que lleva mucho tiempo llorando. ¿Viste a mi mamá?, me dijo. La voz no era infantil, era vacía. Me agaché para quedar a su altura. Parpadeé un segundo. Cuando abrí los ojos, el pasillo estaba vacío. Pensé que me estaba volviendo loco, hasta que, al volver al control, una enfermera me miró pálida. Tú también lo viste, ¿no? No tuve que explicarle nada. Me contó que aparece siempre igual. Siempre pregunta lo mismo. Siempre se va cuando alguien intenta tocarlo. Y después me dijo algo que me dejó helado. Este nene murió acá. ¿Cuándo? Hace años, pero nunca se fue. Esa misma noche, revisando las cámaras del pasillo C, las grabaciones mostraban el pasillo vacío. Solo, vacío, excepto por algo. Durante 6 segundos, justo bajo la luz parpadeante, apareció una sombra chiquita, quieta, mirando directo a la cámara. Desde entonces, nadie se queda solo en ese pasillo, porque hay noches en las que si escuchas con atención, entre el ruido de las máquinas, se oye una voz bajita preguntando: ¿mamá ya viene? Y lo peor no es escucharlo, lo peor es darse cuenta que no está hablando contigo. Cuando me casé me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros en lo que conseguía casa. Porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa se sentía un ambiente muy raro. No en cuanto a las personas ni tampoco a que yo les caía mal, sino que se sentía una vibra rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto, una niña de cabello largo estaba parada en la puerta. Cosa que no les creí, probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde, cuando no había nadie en la casa. Uno de esos días se escucha que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que alguien llegó antes que yo, pues no le tomé importancia y me puse a ver la tele. Mi esposa me marca al celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta, a lo que yo le pregunté que quién estaba en la casa, porque claramente había alguien arriba. De inmediato subí y no había nada. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado fría, más fría incluso que afuera. Fue donde mejor me salí a la calle a esperar a que llegaran. Otro día, después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio. Sí, esos globos que de por sí flotan solos. Cuando llegué, como de costumbre, no había nadie. El globo estaba debajo de las escaleras. Solo lo volteé a ver de reojo, porque ya me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí, el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de la cara. Me quedé helado. En cuestión de segundos reaccioné y aventé el globo. Corrí a mi cuarto y me encerré esperando que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó, creo, media hora y se escuchó ruido abajo. Pensé que ya habían llegado y bajé rápido para contarles lo que me había sucedido. Pero nada, todo estaba apagado. Nadie había llegado. Se escuchó un puertazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró.
Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara. Mientras estoy esperando afuera, ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como que si alguien estuviera viendo para afuera y se escondió para no ser visto. Desde ahí no volví a llegar tarde sin que nadie estuviera en la casa. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 y mi hermana 20. Durante meses yo había experimentado parálisis del sueño constante. Eso de estar despierto pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí, a veces hasta 3 veces por noche. Para mí ya era algo normal. Yo ya sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas, hasta que una madrugada como cualquier otra me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vi una silueta de alguien parado y le dijo: "Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste". En ese momento volteó a la cama de mis papás y oh sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy, al recordarlo, me pone nervioso. Mi hermana en la cama de mis papás gritando con terror, con la mirada ida, viendo a la nada. Mis papás tratan de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvieron tratando de hacer que mi hermana reaccionara, hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza de la Biblia. En ese momento mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía que algo dentro de ella quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño, porque ella no podía sostenerse de pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que ella sintió como que estaba vomitando algo. Continuamos orando, no sé cuánto tiempo más. En ese momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mi papá ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo. De repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era una niña de 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 por 5. Tenía techo de lámina y para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía mucho frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama, para mantenernos calientes. En una ocasión eran exactamente las 3:33, según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso, para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina, rozando la lámina con un palo. Se oía como iba y venía de extremo a extremo de la bodega. El detalle era que el plafón solo estaba en una pequeña parte, que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: "Papi, ¿oyes eso?".
y mi papá me hizo un shh, y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura, con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían, y ella nos dijo que se le subió el muerto, y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido. Incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o una rata o algo atorado con la cola corriendo por el techo. Pero desde afuera nos gritó: no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada, con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía ese ruido, pero estaba completamente vacío. Ni un animal, ni un objeto que el viento pudiera estar moviendo de un lado a otro. Entonces él regresó adentro, donde me vio muy asustada, tratando de hacer que mi mamá me respondiera. Se hincó y se puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me le uní, con la única oración que a esa edad me sabía: el ángel de mi guarda. Y en ese momento el ruido se detuvo. Mi mamá se incorporó llorando desconsolada, con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora y eran las 4:20, según la videocasetera. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decía que seguramente no buscamos bien, o era alguien tratando de entrar a robar, o que estábamos alucinando por la hora.